Estamos en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Melchor Sánchez, un servidor, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema del uso de las videoconferencias en educación universitaria, si son una solución o si se han convertido en un problema. Para ello contamos con tres invitados e invitadas. En primer lugar, el maestro en ciencias Chadwick Carreto Arellano. Él tiene maestría en ciencias computacionales por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es doctorante en ciencias computacionales y en educación. Es investigador de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto y actualmente es director de educación virtual del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Chadwick, por acompañarnos. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Y también nos acompaña el maestro Ricardo Arroyo Mendoza. Él es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro en tecnologías y administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y máster especializado en redes y sistemas de información para empresas de la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña en Francia. Es miembro de la Academia Mexicana de Informática y del Comité de Tecnologías del Espacio Común de Educación Superior a Distancia y actualmente es director de Desarrollo de Sistemas para la Educación de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Y por último, con la maestra Edith Coello Cervera. Ella es maestra en educación por la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en entornos virtuales de aprendizaje por Virtual Educa y el Centro de Altos Estudios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Está adscrita a la Dirección General de Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán y colabora en varios proyectos sobre aplicación de la tecnología en educación y es responsable de procesos de evaluación institucional. ¿Qué tal, Edith? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un gusto coincidir con todos ustedes. Muy bien, pues el asunto este de las videoconferencias, hace muchos años, recuerdo cuando era niño, el asunto de las videoconferencias era materia como de las películas de ciencia ficción, ¿no? De las caricaturas, películas o algunos programas de televisión. Pero después del 93, 94, cuando apareció Internet en términos de difundido como corriente principal, empezó esto a crecer y actualmente tienen una calidad impresionante, ¿no? Y se han convertido en parte de nuestra cotidianeidad. Ahorita estamos grabando este programa a través de una plataforma que se usa para videoconferencias. Pues yo les preguntaría primero, Chadwick, ¿cómo surgieron estas herramientas? ¿Cómo han evolucionado y cómo se usaban educativamente antes de la pandemia? Sí, doctor, muchas gracias. Antes que nada, pues yo quiero agradecer la invitación y saludar a todos mis compañeros de aquí del panel. Y como bien lo dices, comentar que la videoconferencia se ha transformado en una herramienta poderosísima para el trabajo colaborativo, para la educación, para la capacitación. Pero bien lo dices, también hubo un origen de todo esto. El origen que empezó a raíz de esos esquemas de comunicación abierto que algunas empresas empezaron a adoptar para poder establecer algunos servicios de comunicación. Yo todavía me acuerdo aquellos inicios donde por plataformas como el Messenger que empezaba en aquel momento podías generar alguna comunicación visual entre personas, el Skype y que empezaba también como una de las herramientas que arrancaban para que una persona pudiera comunicarse por video con otra o empresas que empezaron también con servicios ya más concretos de videoconferencia como los de Polycom o como algunas otras empresas que se fueron dedicando, Tricom y algunas otras servicios que se empezaron a ofrecer
y que eran pues servicios un tanto complejos. Para que tú pudieras hacer una videoconferencia necesitabas un equipo especializado con ciertas características, con una IP, con una comunicación constante, etcétera, ¿no? Y de ahí pues ya establecer también a qué hora se van a conectar, los rangos de comunicación, qué tipo de red iban a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se empezó con esquemas muy, muy complicados hasta cierto punto, pero que también fueron evolucionando a convertirse ya en servicios más dedicados, con más características y que requerían menos problemáticas de conectividad, ¿no? Pero digamos que todo eso fue lo que empezó o fue la parte inicial para que tuviéramos videoconferencias como las que actualmente podemos disfrutar, ¿no? O podemos utilizar. Todo eso fue, digamos, definiendo la base para que pudiéramos en este momento ya tener una evolución a los aspectos de videoconferencia individual, a los servicios de videoconferencia más amplios, generalizados y obviamente a su aplicación, tanto en los esquemas de capacitación como en los esquemas de educación, ¿no? Entonces ha sido una evolución constante de todo esto. Muy bien, Chadwick. Pues Ricardo, ¿qué agregarías y cómo se usaba esto en educación antes? Gracias, doctor. Sí, pues yo nada más agregaría un poco de lo que comentaba Chadwick, que yo creo que hay dos elementos importantes que permiten la evolución hasta donde estamos. Uno es en algún momento la transmisión por voz sobre IP, ¿no? En esta red Internet es un tema muy importante porque empieza a manejarse unos protocolos que son finalmente comunicación en la red y eso marca un punto importante. Y el otro es la creación de algunos estándares como el H323, que es un estándar para comunicar precisamente los equipos, que los equipos de videoconferencia se hablen. Y creo que esos elementos son fundamentales, aparte, por supuesto, del desarrollo de muchas de las aplicaciones que hoy conocemos en la primera década del 2000, entre 2000, 2010, 2015, pues la creación de Zoom, de Blackboard, de una cantidad impresionante de herramientas de videoconferencia que se basan en estos protocolos. Y creo que uno de los usos que se daba anteriormente, digamos antes de la pandemia, era precisamente esto, el conectar la transmisión de eventos, de conferencias, de congresos, de pláticas, de charlas, pero a través de la conexión de espacios dedicados para eso, inclusive hasta alineamientos teníamos para una sala de videoconferencia, para un auditorio de videoconferencia y la conexión era compleja. Todo un equipamiento en estos espacios, cableado de audio, de video, pantallas, micrófonos, y bocinas, ¿no? Conectadas, todo a una cabina de control que teníamos ahí, que tenemos inclusive todavía porque esa infraestructura existe, con códecs que se conectaban, ¿no? Multipuntos, se hacían una conexión con diferentes auditorios o salas de videoconferencia y entonces podrías hacer esta transmisión de que un micrófono del auditorio A se escuchaba en el auditorio C y la proyección de las cámaras de estos equipos de codec se veía en la sala A, ¿no? Entonces, estos ejercicios eran lo que realmente se utilizaba, creo, mucho más para la parte educativa, ¿no? El tratar de conectar estos eventos y transmitirlos a diferentes lugares de universidades y de espacios físicos. Esa es mi aportación ahorita. Gracias, Ricardo. Pues, Edith, ¿qué agregarías a lo que comentaron tus colegas? Y pues no mucho, realmente creo que al igual que muchas tecnologías, realmente esta herramienta surge pues por esta necesidad, ¿no? De comunicarnos con gente que está distante, ¿no? En tiempo real y lo más real posible, a través ya no solo del audio como nos lo daba antes la audioconferencia o el teléfono en sí, sino también ya poder ver con quién estamos hablando, ¿no? Sus antecedentes están precisamente en las primeras videollamadas que se realizaron hace, no sé, 60 años, pero no fue hasta que hubo este boom, ¿no? De la computación
Bueno, ya podemos hablar de la videoconferencia como la conocemos ahora, ¿sí? Es lo que menciona el maestro Ricardo, el maestro Chadwick, de los diferentes equipos, cómo ha evolucionado, pues ha evolucionado de trabajar con sistemas de videoconferencia que por sus instalaciones, sus conexiones y configuraciones pues eran muy especializados y requerían espacios particulares y requerían además demandaban costos muy altos y por eso nada más se podía trabajar a nivel institucional, a nivel organizacional, ¿sí? Hasta lo que tenemos hoy, afortunadamente, que ya prácticamente el trabajo constante de quienes desarrollan la tecnología, buscando hacer menos costoso este tipo de sistemas o de herramientas tecnológicas, pues nos han entregado hoy por hoy pues una videoconferencia incluso gratuita o sistemas de videoconferencia gratuitos que nos permiten no solo comunicarnos uno a uno, sino ya de uno a muchos, de muchos a muchos, y definitivamente el uso en el área de la educación, pues me parece que ha sido magnífico, ¿no? Y desde antes de la pandemia y no hablemos ya en pandemia. Gracias, Edith. Si es que yo recuerdo que antes el programar una videoconferencia hace varios años era todo un ritual, ¿no? Había que hacer una solicitud con copias no sé a cuántas gentes y pasar una serie de aprobaciones y se convocaba una cantidad de equipo humano y técnico impresionante, ¿no? Y en estas épocas podemos hacer una videoconferencia unos cuantos segundos con muy poca preparación técnica, ¿no? La magia de la tecnología. Y antes se usaba, siento, mucho más para cuestiones ejecutivas y de negocios, pero actualmente, y lo que vamos a hablar en los siguientes segmentos, se usa cada vez más para cuestiones también sociales, pero sobre todo, y el tema que nos importa hoy, el aspecto de la educación en educación superior. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una docente sobre sus experiencias que ha tenido con las videoconferencias antes y durante la pandemia. Cuando inició lo de la pandemia, básicamente todo era vía WhatsApp y correo electrónico. Y bueno, muchos en los chats de los profesores nos preguntábamos, ¿y cómo vamos a evaluar? ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a continuar? Entonces, gracias a la oferta de todos estos cursos, pues lo más que se hacía era usar el Facebook, el Skype, y eso era a nivel familiar, ¿no? Es que mi hijo está en Alemania y voy a saludarlo y quiero verlo. Y ahora es una herramienta donde todas las clases, conferencias, incluso compartirles a los alumnos videos, ¿no? Por ejemplo, en el área de cirujano dentista, pues hay muchos temas prácticos y que antes de pasar a la practicidad o a la clínica, pues tenían que acreditar la teoría, como anestesia, como el tallado de dientes, cavidades en niños. Entonces fue fundamental que a través de estas videoconferencias nosotros como docentes pudiéramos compartirles este conocimiento a los alumnos, y no importando que no estuviéramos juntos, que no estuviéramos en un salón de clases, sino que estuviéramos en estas videoconferencias, en una pantalla. Algunos prenden sus cámaras, hay otros que no, pero que nosotros tener la certeza de que estamos compartiendo nuestro conocimiento y que estamos seguros que allá atrás de sus fotitos, ¿no?, nos están escuchando. Ávidos de regresar a la clínica, ávidos de regresar a las aulas, pero también con mucho temor. Entonces, no se perdieron, la verdad es que no se perdieron clases, sino vino a ser un parteaguas esto del uso e implementación de las conferencias. Y Zoom ha sido una plataforma crucial, donde también se ofertaron cursos específicos para nosotros saber manejar Zoom. Es muy padre que al final de tu clase los alumnos te pongan un corazoncito o unas palmas, y a su vez cuando a ellos les toca también hacer una presentación, pues de igual forma esta realimentación durante la clase. Entonces, pues también creo que vamos a seguir con las clases híbridas y pues vamos a seguir utilizando este medio a nivel nacional y por supuesto que a nivel internacional. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el uso de videoconferencias en educación superior y sus implicaciones.
uno de los inconvenientes que yo le veo es que la palabra conferencia transmite cierto mensaje, ¿no? Si ustedes checan el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, conferencia se refiere a una exposición oral que habitualmente tiene esta connotación didáctica de dar una conferencia, de como dar una clase, y es en la transmisión del uso de estas plataformas en los aspectos educativos, se ha tomado a veces literalmente y se usa para dictar precisamente conferencias, pero tienen un enorme potencial, sobre todo ahora que han evolucionado a tal manera que esa pausa que algunos la ponen en 150 milisegundos, que debe de ocurrir para que el diálogo se sienta natural, pues ya se rebasa con las plataformas actuales, de tal manera que estamos como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, yo les preguntaría, Ricardo, pues, ¿cómo ves que están usando los profesores y los estudiantes las videoconferencias en sus aspectos educativos? ¿Qué pros, contras tienen y qué están haciendo las universidades para apoyarlos? Claro, doctor, gracias. Pues de entrada creo que estamos claros, ¿no? De que la pandemia pues nos arrojó, nos aventó de golpe a utilizarlas como si fueran una respuesta, ¿no? A dar la clase como la dábamos antes. Lo hicimos como pudimos, y de alguna manera creo que el tener la herramienta generó una problemática, por supuesto, para los docentes en la parte técnica, no la conocían, había que trabajar con ellos. Creo que todas las universidades comenzaron a hacer un gran esfuerzo por dos aspectos, ¿no? La capacitación técnica sobre estas herramientas para que el docente se sintiera más seguro, ¿no? Y aunque estábamos en esta enseñanza remota de emergencia, pudieran de alguna manera utilizarla mejor. Y en la parte, digamos, pedagógica, también, o sea, dar una perspectiva de cómo se pueden utilizar desde el punto de vista de la clase y de la docencia. Ventajas, creo que hay muchas, ¿no? Facilidad de uso, se ha convertido también en un estándar, ¿no? Tienen muchas funciones, compartir pantalla, pizarra, los grupos pequeños, que ha sido un elemento muy interesante y muy usado por los docentes. Por supuesto, ya tienen incluso hasta aplicaciones web conectadas, ¿no? Que tienen posibilidad de hacer algunos exámenes y algunas actividades adicionales. Pero creo que hay una parte muy importante que es, hay investigaciones que centradas en el alumno, ¿no? Y en su aprendizaje, pues han revelado que la videoconferencia en estricta teoría esta de escritorio que le llamamos, pues permiten al estudiante resolver problemas, desarrollar competencias, motivarse al discutir y al colaborar en grupo. Entonces creo que esa es una parte bien importante de rescatar. No es dictar, como bien lo dices, la cátedra, porque eso puede estar en una plataforma asincrónica y que los alumnos revisen, pero algo que sí es muy importante es, yo puedo como docente hablar con ellos previamente, preguntarles en estas plataformas qué entendieron, qué no entendieron, y dejar algunos retos para que en las clases de videoconferencia como tal, en realidad se discuta y se activen muchos elementos del alumno. Desventajas, pues hay bastantes. El ancho de banda en nuestro país, o sea, es muy complicado, no tenemos garantía. La inmediatez en la participación también, los estudiantes no responden rápido, ¿no? Cuando estás en una reunión, esto que hablabas de los milisegundos, hay un uso, digamos, limitado para la enseñanza de habilidades prácticas, psicomotrices, es más complicado ese ejercicio. Por supuesto, la movilidad física, ¿no? Estás sentado a veces 3 horas, ¿no? Y en odontología creo que tienen clases desde las 7 hasta las 12 sentados. Entonces, no hay manera de tener esta flexibilidad. Y por supuesto, algo bien importante que se ha estado estudiando es el tiempo de atención en una videoconferencia, que puede ser menor que la presencial, porque existen muchos factores asociados a esta sobrecarga cognitiva, ¿no? Que contribuye a la fatiga. Es decir, estoy viendo muchos elementos
como docente, inclusive como alumno, la pantalla del chat que se abre, la pantalla de las preguntas y respuestas. Si alguien comparte la pantalla, se me mueve la pantalla y entonces se me pierden todos. Hay profesores que les costaba mucho trabajo regresar e identificar dónde estaban, se quedaban en la computadora en lugar de regresar al Zoom. Entonces, estos elementos son un desgaste, ¿no? que de alguna manera pega para los alumnos y por supuesto para los docentes. Gracias, Ricardo. Edith, algunos comentarios sobre este punto. Continúan siendo una herramienta importante para trabajar con sus pares en sus proyectos académicos, ya que no pueden coincidir muchas veces en espacio, incluso en tiempo, de manera presencial. Entonces, a través de estos sistemas pueden continuar con este trabajo. Por supuesto, en su labor docente, pues el sistema de videoconferencias les ha ayudado para continuar con el proceso formativo y por tanto a los estudiantes también. Y en los mismos estudiantes el poder realizar trabajos en equipo, este trabajo colaborativo. Finalmente, la videoconferencia podría venir a sustituir el aula, ¿sí? La única diferencia es que se está trabajando a través de una aplicación, ¿no? Pero se pueden tener las mismas ventajas que se tiene en una reunión presencial. Hablando de ventajas y desventajas, la tecnología creo que siempre ofrece ventajas, ¿sí? La desventaja está quizá en factores externos o en su uso, ¿ok? Una videoconferencia nos permite comunicarnos con todo el grupo, con cualquier cantidad de gente. Hoy hablando de lo que nos ofrecen las empresas que trabajan este tipo de sistemas o de aplicaciones, ya contamos con aplicaciones gratuitas. Yo no encontraría una desventaja en el tema de la conectividad, pues es el problema que tenemos, como dijo el maestro Ricardo, pero que es un asunto como que aparte de lo que es en sí la aplicación. En tiempos de pandemia, afortunadamente, la conectividad en casa pues siempre es mejor que la que tenemos en la institución y quizá ya es algo que deberíamos pues tener en cuenta, ¿no? Para ahora que regresemos, sin dejar de utilizar, porque creo que no hay que dejar de utilizar esta herramienta, pero sí atender esas desventajas que no están en la tecnología en sí, llamada videoconferencia, ¿no? Sino en algunos factores externos a ella. Y también se requiere algunos otros factores que hay que atender, es toda la producción que hay que hacer, ¿sí? Para realizar una videoconferencia en un entorno formal como es el escolar. Gracias, Edith. Chadwick. Sí, doctor. Yo también coincido totalmente con mis compañeros. Con Ricardo estoy totalmente de acuerdo en que la videoconferencia nos cambió muchos esquemas, ¿no? Nos dio muchas pautas de cómo trabajar y nos empezó a definir muchos aspectos de cómo desarrollar nuestras actividades. Empezamos ya a ser muy conscientes de que con estas herramientas teníamos mayores capacidades en muchos sentidos, ¿no? Podíamos tener grandes ventajas como el acortar distancias, el poder tener ahorro en espacios, en tiempos, el poder tener también aumento de productividad, porque es muy cierto y se da con mucha medida de que ya estamos saliendo de una reunión, pero ya estamos trabajando en otra y a veces hasta estamos en dos al mismo tiempo y a veces estamos haciendo otra actividad en lo que estamos tomando una videoconferencia o ya mandando ahí directamente la información, etcétera, que nos ha permitido sí aumentar productividad, pero también y también nos ha permitido ser multitrabajo y multitasking, pero también nos ha llevado a sacrificar muchas cosas, ¿no? Yo también concuerdo que las videoconferencias tienen grandes ventajas, son una herramienta muy fuerte de trabajo, pero también, pues, ¿a qué costo, no? El costo que ha representado también la videoconferencia es que estamos más tiempo conectados, estamos más tiempo en ese aspecto ya de sedentarismo digital que a veces va generando otras problemáticas. Tenemos pues ya una noción del tiempo más corta ahora, ya al no trasladarnos, al no despegarnos un ratito, al no pararnos, podemos estar
mucho tiempo enfrente de un equipo y no nos damos cuenta que eso es lo que pasa también, ¿no? Tenemos muchas cuestiones que afectan también a la cuestión personal, que no debería llegar a ser otro aspecto, ¿no? O sea, nunca debemos perder la parte humana, la parte de esa socialización y ese contacto que también debemos tener con otras personas, ¿no? Si a eso le sumamos, obviamente, los problemas técnicos de las videoconferencias, que a veces nos conectamos, no nos conectamos, a veces tenemos pues la situación de que estamos con una mala conexión o a veces tenemos o que quitar nuestro video, que no, sí, exacto, o que pasa el panadero con el pan o el de la cuestión del fierro viejo que vendan, etcétera. O sea, todas esas son cuestiones que se van dando, pero que nos han llevado a entender que este es otro esquema de trabajo. Nada más que necesitamos definir cómo hacerlo, necesitamos también entender esas ventajas y esas desventajas y generar una conciencia también de lo que es el uso de la videoconferencia y saberla utilizar de una mejor manera. En este momento yo creo que estamos aprendiendo mucho y pues nuestros docentes han sido los mejores ejemplos de que se han tenido que capacitar con el uso y que no ha habido mejor maestro que la necesidad, ¿no? Y han tenido que aprender haciendo las cosas, ¿no? Gracias, Chadwick. Sí, es que todo el asunto de que las videoconferencias se usan habitualmente para tener actividades al mismo tiempo, lo que llamamos sincrónicas, ¿no? Entonces, hemos aprendido tanto en términos de desarrollar una serie de reglas de, llamémosle, etiqueta de comportamiento, sobre todo porque las videoconferencias se han metido a nuestras casas. Ahorita veo que pues nosotros cuatro parece ser que estamos en un espacio de oficina, pero en el transcurso de la pandemia hemos utilizado las videoconferencias para todo. Es increíble que hasta para encargar comida a veces. Y retomaremos en el siguiente bloque el asunto de realmente necesitamos todo hacerlo por videoconferencias, que ya no podemos pedir cosas exclusivamente utilizando la voz o el audio. Yo creo que lo importante tal vez es no poner la carreta antes que el caballo. Como ya comentaron ustedes, poner los aspectos de diseño educativo antes que la tecnología por sí sola y utilizarlas para lo que mejor sirve, ¿no? Y como ya comentó Ricardo, una de las enormes ventajas de las plataformas actuales es que permiten no solamente el hablar y el oírnos y vernos, sino que nos permiten hacer trabajos en equipo, en grupos colaborativos, compartir pantalla, algo que antes era totalmente impensable para un profesor de tener, si tú tienes 200 estudiantes al mismo tiempo, repartirlos de manera aleatoria en grupos de 4 que se pongan a trabajar con una tarea bien estructurada, eso era terriblemente difícil, ¿no? Y acá hemos aprendido muchísimas cosas. Yo creo que el reto es seguir usándolas en el teletrabajo, en el teleestudio y combinarlo con los aspectos presenciales que cada vez están regresando más. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de las videoconferencias y su uso en educación universitaria. Recuerdo cuando vi la primera película de la Guerra de las Galaxias, el holograma de la princesa Leia y que en esas épocas se veía como algo fantástico, ¿no? Actualmente, al ver ese tipo de transmisión visual de imágenes, pues lo vemos como decimos, muy pixeleado, como decimos actualmente. Pues el futuro de las videoconferencias, podemos decir que está aquí. Ahora que está ocurriendo todo esto del metaverso, el cambio de Facebook por Meta, que esperemos que sea no solo un cambio cosmético, la cuestión de los hologramas, de la sensación táctil a través de
de los dispositivos digitales. ¿Cuál es el futuro de las videoconferencias en educación superior? ¿Qué cambios podrían ocurrir y cómo podrían plantear estrategias las universidades para utilizarlas mejor en el proceso educativo? Edith, así que empezamos por ti. Sí. Las videoconferencias, creo yo, que con la evolución que han tenido en los últimos años, han demostrado que son una herramienta muy importante. Resultado de la contingencia sanitaria, hemos visto aún más lo importante que son, al grado de utilizarlas cuando incluso no necesitamos usarlas, ¿no? Para la educación superior, yo creo que lo que hay que hacer, como mencionaron los maestros, es simplemente saber cuándo utilizarlas. Se utilizan permanentemente en la educación a distancia, pero pues mayormente en la educación mixta, digamos, o en los programas mixtos, quizá no se utilizaban tanto, eran más para cuestiones, como mencioné, para gestionar algún tipo de proyecto, pero en lo que es el proceso de formación, sí son una herramienta que considero que debe permanecer, pero hay que darle el uso pedagógico adecuado. Hay que saber cuándo utilizarlas, porque además, como mencionó, pues en el tema de tecnología siempre hay de por medio ciertos costos que tenemos que pagar relacionados con conectividad, y pues sistemas de videoconferencia necesitan de atender este asunto, ¿no? Sobre el punto que mencionó de pensar en el desarrollo tecnológico a través de las instituciones, eso es algo que por lo menos en mi institución se ha tratado desde hace cualquier cantidad de años, ¿sí? Sobre todo que somos instituciones que tenemos a la gente que puede hacer estos desarrollos tecnológicos para no ser dependientes de empresas, más aún siendo nosotros institución pública, donde nuestros presupuestos pues pueden ser limitados, ¿no? Entonces, la herramienta en sí es la videoconferencia. Creo que las estrategias que debemos seguir utilizando es continuar con estos programas de habilitación y de actualización para los docentes en el uso correcto, en el uso pedagógico, por un lado, y por otro lado, seguir trabajando para el buen aprovechamiento con las coordinaciones de tecnología, para el buen aprovechamiento de estas herramientas, pues sabiendo lo que se necesita para poder utilizarlas. Yo sí creo que tienen futuro, yo sí creo que debemos continuar utilizándolas, incluso para lo que es el proceso formativo. Gracias, Edith. Chadwick. Sí, muchas gracias. Yo concuerdo con Edith en la importancia que han tenido las videoconferencias como una herramienta de trabajo, pero pues como toda herramienta de trabajo y como toda tecnología, tiene que ir evolucionando y va a empezar a ampliarse, va a empezar a volverse más ubicua, y va a empezar también a generarse en otros esquemas y a trabajar con otros aspectos, como bien lo comentabas, con la realidad virtual, con realidad aumentada, con espacios holográficos. Pero la tendencia real de las videoconferencias es a que podamos tener mayor interactividad, a que podamos tener mayores esquemas de trabajo colaborativo, a que podamos tener también mayor interoperabilidad, a que podamos trabajar en esquemas más integrales y de trabajo todavía más grupal, que también integremos inteligencia artificial o se integre esquemas de inteligencia artificial a las videoconferencias o a estos espacios que ya van a ser espacios ubicuos, espacios virtuales completos. Y la tendencia va a ser hacia lo que pidamos la sociedad como tal, de poder ir avanzando. Por ejemplo, en el Politécnico Nacional supimos que en este tiempo de pandemia, y nos dimos cuenta claramente que uno de los talones de Aquiles fue la parte práctica. Y sabemos que podemos utilizar algunos esquemas como videoconferencia para tratar de que esos laboratorios que en algún momento no pudimos asistir o no pudimos estar prácticamente o hacer algunas cosas, poderlas integrar junto con otras herramientas para poder avanzar en estos esquemas y cubrir esos, esas
situaciones que faltaron de cubrir en esquemas de trabajo a distancia. La videoconferencia ha demostrado que también nos puede ayudar a acercarnos y a trabajar de una manera más síncrona y asíncrona, de tal manera que la evolución que nosotros vemos hacia un futuro es hacia la parte práctica y hacia la parte totalmente y realmente interactiva e interoperable, ¿no? Entonces, es una cuestión que todas las universidades y todas las instituciones debemos cuidar, debemos ver cómo implementar y, como bien decían también, empezar a trabajar sobre nuestros propios esquemas para no tener ninguna dependencia en este sentido, ¿no? Estamos gastando mucho también en esquemas de videoconferencia, ¿no? Pero también tenemos que saber cómo invertirlos bien y que eso nos reditúe como instituciones educativas para la formación integral de nuestros alumnos y de nuestra comunidad. Gracias, Chadwick. Pues, Ricardo, ¿qué comentarios tendrías al respecto? Sí, doctor, gracias. Pues yo igual coincido totalmente con mis compañeros. Yo iría a lo mejor con cambios muy sencillos, ¿no? Digamos, desde un simple comandos de voz, ¿no? Control de voz en una videoconferencia, porque hemos visto que de alguna manera parece mentira, pero el clic para abrir el chat, el clic para mover tal cosa, es un desgaste. Entonces, imaginemos, ¿no? Que de repente hay una herramienta que le puedes decir, Webex, activa el chat, y pum, se activa el chat. Webex, acepta a mis alumnos, y pum, ¿no? O sea, como este tipo de simplezas, de sencillez que hagan que la videoconferencia sea más práctica para el alumno. Desde eso hasta a lo mejor irnos precisamente a proyectos, por ejemplo, como el que comentabas de Facebook o el de Starline de Google, que literalmente estás viendo a la persona enfrente y estás hablando con él casi como si estuviera ahí, ¿no? Claro, es un gasto muy fuerte, son salas armadas, bien estructuradas, y yo creo que ahí precisamente es donde está uno de los temas que tú comentabas. Yo creo que las universidades deben de aprovechar el potencial de la investigación que se hace en el uso de la videoconferencia en los aspectos educativos, educación superior, educación media, para en realidad desarrollar, a lo mejor no la videoconferencia o la herramienta como tal, sino incorporarle estos elementos traducidos de alguna forma para que realmente las herramientas de videoconferencia estén pensadas, realmente estén desarrolladas para la educación. Sabemos que no arrancaron así, los mismos competidores, ¿no? Durante la pandemia tuvieron que revolucionarse y algunos no tenían la sala de grupos pequeños y tuvieron que implementar rápido en pleno momento, y otros no tenían la sala de espera porque no estaban pensados para la educación. Entonces, nosotros que estamos en las universidades, que tenemos la investigación al momento, creo que sería pasar esta investigación de alguna manera en los desarrollos, más allá de a lo mejor de irnos a una videoconferencia 3D o más compleja. Y creo que ahí es donde está el trabajo, y sobre todo en la formación. Creo que las universidades todas han invertido muchísimo en la formación de nuestros docentes. Los congresos han cambiado, lo hemos visto. Hacer un congreso en línea precisamente implica una logística interesante, diferente, actores, ¿no? ¿Quién te maneja el chat? ¿Quién hace la entrada? ¿Quién controla los ponentes? Un cambio interesante que se podría dar es la traducción simultánea de idiomas, porque no lo tienen las herramientas. Entonces, fundamentalmente, pensando en el alumno, ¿no? Creo que esa es la clave que yo agregaría en este ejercicio de las universidades. Que tanto están haciendo la transformación digital es un punto importante también que conlleva estos ecosistemas y este trabajo de conversión digital de las universidades en todos los sentidos, ¿no? Creo que esa es la parte que yo argumentaría ahorita. Gracias, Ricardo. Pues con el asunto de que en un mundo ideal todo mundo tendría una visión sistémica de las cosas y todo estaría integrado de una manera fluida. No tendríamos que estar sufriendo por compatibilidad de sistemas o siendo, pues,
como estos clientes que quieren arrebatar las grandes compañías para ver quién se queda con la licitación o con la asignación del recurso, ¿no? Son tantas cosas y esta convergencia que la pandemia ha obligado de todas las herramientas tecnológicas, dentro de las cuales están las videoconferencias, pero que incluye todo lo demás que hemos hablado en otras tertulias de ciencias de la complejidad, inteligencia artificial, herramientas de todo tipo, de audio, podcast, multimedia, etcétera. Pues ligarlos. Ha sido fascinante cómo podemos utilizar estas plataformas y salir en streaming en otras de las redes sociales y de esa manera llegar a audiencias que antes eran inimaginables. Entonces, la evolución de esto sigue siendo una moneda en el aire. Ojalá las grandes empresas que son los principales jugadores de esto a nivel internacional escuchen a los clientes, sean sensibles a las necesidades de la sociedad y las universidades. Y lo que decías, yo creo que la parte que no debemos de descuidar es generar investigación original sobre el uso de estas herramientas para poder tener estas investigaciones comparativas que nos permitan pues tomar mejores decisiones y además de demostrar de una manera académica cómo podemos mejorar su uso. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un alumno y una alumna sobre su experiencia con el uso de videoconferencias en sus clases. Pues básicamente la experiencia que se ha tenido en esta nueva normalidad, académicamente hablando, pues ha sido completamente nueva. Con anterioridad no tuvimos esta oportunidad de tener, pues sí, clases a distancia. Lleva un sistema escolarizado. Entonces, pues bueno, esta nueva normalidad o la manera de impartir, pues sí, la academia en la facultad, nos dio la posibilidad de seguir con los estudios y también tener otras actividades paralelamente. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, obliga al estudiante a ser más autodidacta. También tengo conocimiento de que, pues bueno, son diferentes realidades las que nos enfrentamos los estudiantes y pues bueno, hay alumnos o alumnas que no tienen el acceso al internet, a la computadora. Entonces, pues también para ellos representa un reto. Para otros, pues bueno, tenemos cierta facilidad, aunque aún así, pues bueno, sigue siendo complejo. Es algo que la universidad, no solamente la UNAM, sino cualquier universidad nacional, se enfrenta. Las ventajas es de que nos da la posibilidad de poder potencializar nuestras actividades tanto académicas como laborales. Por ejemplo, la parte de la Facultad de Derecho, muchos estudiantes pues trabajamos. Entonces nos da esa posibilidad de tener esa dualidad porque pues ya no tenemos que ir a las clases presenciales. Entonces, quiera o no, pues sí nos da la posibilidad de seguir desempeñándonos laboralmente y no dejar la parte académica, que pues bueno, es muy importante para poder desempeñar con eficacia lo que es el derecho. Al principio fue muy complicado porque cuando me hablaron en un principio sobre Zoom, sobre Google Meet, no tenía ni la menor idea de qué eran esas plataformas. Experimentar mil y un fallas de internet, también el que nuestros mismos profesores en algunos casos pues no supieran cómo utilizar estas plataformas, también era un reto, porque teníamos que enseñarles nosotros como estudiantes, nosotras, pues sobre el uso de estas plataformas, lo cual pues a veces hacía más tardadas y más complicadas las clases. Entonces representa un reto tanto para estudiantes como para maestros, maestras. Otro punto que me gustaría tocar también aquí es el miedo a que el dispositivo electrónico, computadora, celular, se te llegara a quemar de tanto tiempo que está conectado. También este era otro de los temores, sobre todo porque yo vivo aquí en un lugar donde hace calor, que es la costa oaxaqueña. Entonces el calor está terrible, terrible, terrible en el día. Y de repente tocabas la computadora y está súper caliente, ¿no? ¿Y cómo le hago? O me desconecto de la clase y me la pierdo, ya no le entiendo, o desconecto la lab, o dejo la lab conectada con el miedo a que a lo mejor se le queme, ¿no?
Y a un vecino incluso, pues sí me contó que la lap se le quemó ahí en plena clase. O cuando abrían los micrófonos, que ya se escuchaba que el gallito, que el guajolote, que el perro, que tu mamá diciéndote vente a comer, o bueno, un montón de cosas, ¿no? También cabe incluir el desgaste visual. Yo recuerdo que en presenciales veía a varios de mis compañeros y compañeras sin usar lentes. Y de repente, conforme fueron avanzando los meses, ya veías a más caritas con lentes y decías, uy, pero ¿qué pasó aquí, no? Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre las videoconferencias y su uso en educación superior. La brecha digital ha generado una gran cantidad de problemas y se ha exacerbado con la pandemia. Las videoconferencias han surgido como una solución, como una herramienta que nos puede ayudar a solventar la cuestión del confinamiento, de la separación física, geográfica, del aislamiento por el contagio del virus y una serie de cosas, tanto personales como institucionales. Pero al final del día las videoconferencias son herramientas, son medios para fines. Y no sé ustedes, pero cuando recuerdo que nos comunicábamos por carta o que mandábamos postales en papel y que le poníamos el timbre y rezar para que la carta en algún momento llegara a su destino, porque el servicio postal en nuestro país no ha sido pues de primera, de manera histórica, ¿no? Entonces ahora tenemos estas herramientas que tienen costo, que tienen una serie de implicaciones. Pues yo les preguntaría, Chadwick, algunas conclusiones de todo lo que hemos comentado en los 3 bloques y pues algunas recomendaciones para la audiencia sobre este tema. Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias. Pues yo resumiría todo esto en que pues las videoconferencias son, primero que nada, una herramienta, que ha sido una herramienta muy útil, que es una herramienta de apoyo a los procesos educativos y a los aspectos también didácticos muy, muy buena, pero que también no es totalmente la solución. Como bien se había comentado antes y lo comentó bien Ricardo, esto es parte de muchas herramientas que se deben integrar a los ecosistemas de servicios académicos, a los ecosistemas de trabajo de educación y de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, y que también forman parte de esquemas de trabajo y de operación. Son, a fin de cuentas, soluciones que nos están ayudando, pero que también hay que entender que esas soluciones requieren saber cómo implementarlas, saber cómo administrarlas, saber también cómo manejarlas y moderarlas, porque obviamente empiezan a ser herramientas también que nos van metiendo en otras dinámicas, ¿sí? Y eso es, a fin de cuentas, una cuestión muy importante. Tenemos que aprender. La videoconferencia es una gran solución, simple y sencillamente hay que saber aplicarla correctamente. Gracias, Chadwick. Edith. La tecnología, me considero promotora fiel de la tecnología aplicada para la educación. En cualquier tecnología siempre se crea pensando en hacer un bien, en traer un beneficio, pero como todo, lo que no se usa correctamente o lo que se usa en exceso, pues puede ir en contra pues el fin para el que fue creado, ¿no? Creo que los sistemas de videoconferencia utilizados en su justa medida, como bien comenta el maestro Chadwick, utilizados según el objetivo de la sesión en determinadas áreas, puede cumplir con su objetivo, ¿no? Ya vimos que, de acuerdo a las teorías del aprendizaje, sí pueden sumar en el proceso formativo, solamente es saber cuándo usarlas, cómo usarlas, y para eso es que las instituciones tienen que asegurarse que en sus programas de habilitación y de formación, tanto para los docentes
como también para los estudiantes, pues enseñarles o ayudarlos a saber cómo utilizar esta herramienta y todas las herramientas tecnológicas que se incluyen para el proceso formativo, sea para la modalidad mixta o los programas mixtos, y por supuesto para las modalidades a distancia, ni qué decir, ¿no? Entonces yo sí creo que esta tecnología es parte de la solución junto con otras, pero siempre y cuando se reconozca su valor, se reconozca su beneficio, el cómo debe usarse y se trabaje en ello. Muy bien, Edith, muchas gracias. Ricardo. Sí, doctor. Bueno, yo me coincido con mis compañeros también y creo que agregaría, para no repetir, básicamente el tema de la investigación es fundamental. Las universidades tenemos que seguir haciendo investigación y tenemos que seguir encontrando los elementos que puedan modificar, ¿no?, nuestras videoconferencias, nuestras plataformas en general. La capacitación es fundamental, no podemos pararla nunca en ningún momento, todos estamos aprendiendo y creo que capacitar al docente, capacitar al alumno, capacitar a los gestores, a la institución como tal, es algo que no debe de parar, que necesitamos seguir trabajando, usar las videoconferencias como lo comentaban, cuando el objetivo sea, digamos, desarrollar relaciones, aumentar la conexión, el compromiso, lluvias de ideas. Creo que eso es algo importante de identificarlo. Insisto, la videoconferencia es una herramienta y creo que algo muy importante, las universidades no debemos, en la UNAM creo que lo hemos hecho hasta donde hemos podido muy bien, no debemos olvidar que debemos de generar servicios para los docentes y para los estudiantes, integración de plataformas, algo que haga sencillo, ¿no?, el trabajo del docente en un lugar, en un ecosistema muy fácil para ellos. Esa es una de las tareas de las universidades. Por supuesto, mirar hacia el futuro en temas de la conectividad y de la infraestructura que estamos dando. Finalmente, las universidades damos opciones. Eso es lo que hacemos, dar opción a nuestros docentes, a nuestros alumnos, y ahí va un poco ese tema para apoyar la videoconferencia, ¿no?, en ese sentido. Gracias, Ricardo. Sí, yo creo que en las instituciones de educación superior, en las universidades, tenemos que ver todo esto con la lente académica, es decir, utilizar todas estas navajas suizas tecnológicas, por llamarle de alguna manera, pero con este rigor metodológico, con pensamiento crítico, no caer redonditos con la mercadotecnia, que es parte inherente de las empresas que venden un producto, y utilizarlas como debe de ser, como ya dijeron ustedes bien. Yo creo que estos son elementos importantísimos en la vida moderna y que ojalá a relativamente corto plazo la brecha digital realmente disminuya y ojalá algún día se cierre y podamos utilizar estas herramientas como parte de nuestro paisaje, ya sin pensarle mucho, como decía Ricardo hace rato, ¿no? Yo quisiera que el micrófono de la plataforma se activara inmediatamente cuando yo hablo, en lugar de que se me olvide prenderlo y que la frase más usada en el año 2020, ya saben cuál es, la de tienes el micrófono apagado. En fin, esto ha evolucionado muchísimo y pues con esto les agradezco de veras profundamente su participación, Chadwick, Ricardo y Edith. Pues para cerrar el programa quisiera terminar con una frase de Margaret Atwood relativa a la cuestión de cerrar las brechas de las distancias, ¿no? Dice, yo existo en dos lugares, aquí y en donde tú estás. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente tertulia.